En esta primera sesión contaremos con la participación de la Contraloría General de Costa Rica y de la Contraloría General de la República de Nicaragua. Asimismo, tenemos un invitado de la GIS, a quien nos da mucho gusto tenerlo en esta sesión. De igual manera, agradezco el realce que le da a esta iniciativa el licenciado Hugo Francisco Álvarez Pérez, presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, por fungir como moderador. Lo presento. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Católica Madre y maestra de Santiago. Tiene una maestría en Derecho Civil y Procesal Civil, contemporáneo en la Universidad Abierta para Adultos, en Derecho Administrativo y de Regulación Económica por la Universidad Católica Madre y Maestra. En la administración pública se ha desempeñado como secretario en la Embajada de la República Dominicana en Bonn, Alemania. Fue ministro consejero en la Embajada de la República Dominicana, encargado del Departamento Legal de Superintendencia de Bancos en la Zona Norte, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, y procurador fiscal del Distrito Judicial de La Vega. Actualmente es presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana por el periodo 2016-2020. Licenciado, cedo el uso del micrófono y agradecemos mucho su presencia. Bien, distinguidos titulares, representantes y ponentes de los países miembros de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, OCEF. ¿Se oye? ¿Se está oyendo? Escuchemos bien. Representantes de organismos internacionales y personal de las EFS presentes. Hoy, 21 de julio del año 2020, les doy la más cálida y cordial bienvenida a la primera sesión de webinario sobre experiencia de las entidades fiscalizadoras superiores durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Esta iniciativa se desarrolla como parte de las actividades que la Comisión de Incremento de Capacidades de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, OCEF, en coordinación con la Presidencia y Secretaría Ejecutiva de la organización, tienen programadas en el marco de la emergencia sanitaria derivada de la propagación del COVID-19 que ha quejado al mundo y sobre todo a nuestros países de Latinoamérica y del Caribe. El día de hoy tendremos la oportunidad de conocer de primera mano las acciones que han realizado las EFS de Costa Rica y Nicaragua y la opinión de un especialista externo de las organizaciones aliadas al tema de la fiscalización superior. Es importante recordar que esta serie de webinarios tiene como objetivo exponer las experiencias, recomendaciones y buenas prácticas que cada FS en torno a las actividades realizadas durante esta pandemia y con ello enriquecer la práctica de auditoría que realizamos en nuestras instituciones. Bien, vamos a iniciar con nuestra invitada de la FS de Costa Rica. Posteriormente será la presentación de Nicaragua y luego de la GEZ. Posteriormente abriremos una sesión de preguntas y respuestas, por lo que les invitamos a redactar sus preguntas en el chat ubicado a la derecha de su pantalla. Bien, en primera instancia tenemos a Jessica Elena Víquez Alvarado de la Contraloría General de la República de Costa Rica. Jessica es licenciada en Contaduría Pública. Ha laborado en el sector auditor y financiero, así como en el campo de la fiscalización con el órgano Contralor en materia de control interno, servicios financieros, seguros, valores, pensiones, agropecuarios y comercio exterior. Tiene experiencia en gestión integral de riesgo, auditoría interna, así como el sistema financiero de Costa Rica. Desde el año 2016 colabora en la Contraloría General de la República de Costa Rica y desde mayo del 2019 se desempeña como gerente del área en la División de Fiscalización. Dicho lo anterior, voy a ceder la palabra a Jessica de la Contraloría de Costa Rica. Adelante, Jessica, por favor. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias. La Contraloría General de Costa Rica poder participar de esta actividad y compartir con ustedes nuestra experiencia durante este contexto de emergencia que vivimos acá en Costa Rica. Y bueno, este contexto o esta emergencia ha representado desafíos para todos y las entidades de fiscalización superior no estamos exentas de ello.
De manera que nos hemos enfrentado a varios retos en nuestros procesos de fiscalización y control, en procura de cumplir con nuestro propósito de manera oportuna. Yo creo que uno de los más grandes retos que hemos enfrentado o que enfrentamos en este momento es seguir cumpliendo nuestros objetivos en la línea de promover el uso eficiente de los recursos que es tan necesario en este momento, la transparencia, la rendición de cuentas, la prevención de la corrupción. La Contraloría en este proceso ha hecho un análisis de cómo nos ha impactado, qué ha implicado la emergencia en nuestros procesos de fiscalización, y hemos comprendido que la generación de valor en un contexto como el actual, de incertidumbre, de volatilidad, requiere un cambio no solamente de las actividades, sino el reto ha sido cambiar la forma en que asumimos los desafíos, fortalecer la flexibilidad. Por ejemplo, la flexibilidad es una de esas habilidades que se vuelve primordial para ampliar las perspectivas, para optar por nuevas posibilidades, contribuir al diseño de mejores soluciones, ¿verdad? Los ajustes que se han generado a raíz de la emergencia en la Contraloría los hemos entendido o aplicado en 3 elementos críticos, que es lo que yo quisiera compartirles el día de hoy. Esos elementos son la anticipación, la apertura y la agilidad. Lo que nos ha permitido hasta el momento tomar decisiones oportunas, mantener la continuidad del servicio y continuar agregando valor tanto a las instituciones, a sus administraciones, como también a la sociedad. En primer lugar, bueno, por ahí yo traía una presentación, no sé si se puede compartir, pero bueno, en primer lugar, sino para continuar, tenemos la anticipación. Sobre la anticipación, contarles, ¿verdad?, que desde esta perspectiva de fiscalización, entendido como esa preparación, sí, por favor, avanzamos a la primera diapositiva. Esa preparación la hemos entendido como la preparación que necesitamos para que los resultados se atiendan oportunamente, no solamente entendiendo las necesidades actuales, sino también tratando de comprender las necesidades futuras. Esto lo hemos atendido mediante análisis continuos de riesgos, análisis de aquellos escenarios posibles a los que se pueden estar enfrentando las instituciones en este momento, analizando también y monitoreando el entorno, entendiendo cuáles son esos desafíos que están enfrentando las instituciones públicas, cuáles son sus necesidades. Y de esta manera hemos logrado zonas prioritarias en las que se necesita un mayor aporte o agregar valor. Entonces, la Contraloría ha enfocado sus esfuerzos de fiscalización en temas, por ejemplo, de continuidad del servicio público, entendiendo la importancia que esto representa para la ciudadanía, aspectos también relacionados con la sostenibilidad financiera, la eficacia de transferencias monetarias que son tan comunes en este contexto, aspectos también relacionados con la efectividad y la transparencia en las compras públicas tan necesarias ante una emergencia, el uso eficiente de los recursos debido a préstamos externos que recibe el país. También, por ejemplo, nos hemos enfocado en evaluar aspectos de ayudas económicas. Algunas de las ayudas económicas en Costa Rica se realizan mediante plataformas tecnológicas, entonces los esfuerzos también se han enfocado en evaluar la seguridad y la integridad de la información. Tenemos otras actividades que son previas, como análisis de proyectos de ley, aprobación presupuestaria, lo que también ha implicado para nosotros entender en este contexto qué representan este tipo de cambios y cómo el aporte que pueda realizar la Contraloría es importante, ¿verdad?, para la toma de decisiones. Toda esta anticipación ha permitido a la Contraloría hacer una revisión y un ajuste de su plan anual operativo. Se realiza no solamente una vez, sino que es un monitoreo continuo,
utilizando los insumos que les mencionaba, por ejemplo, este análisis de riesgos, que nos ha permitido entender e identificar cuáles son las necesidades de adaptación de las instituciones, en qué ámbitos, por ejemplo, hemos logrado determinar áreas críticas, no solamente los temas, identificando aspectos que tienen que ver ya con la operación, con la parte financiera, tecnológica, y de esta manera se ha realizado esos ajustes al plan de manera que se realice de forma continua y ajustándose a las necesidades. Por favor, la siguiente diapositiva para pasar al segundo elemento. Otro elemento que hemos considerado muy importante para enfrentar los retos ha sido la apertura. Entonces, yo quisiera comentarles sobre la apertura como un atributo que nos permite entender la necesidad de mantener una actitud receptiva y flexible. Esa actitud nos ha permitido ampliar perspectivas, fortalecer interacciones que ya teníamos con partes interesadas, comprender el entorno. El tema de comprender el entorno y la problemática actual es muy importante porque son entornos y problemáticas de alta complejidad que requieren un análisis mucho mayor. La apertura aplicada en la estrategia de fiscalización en la Contraloría de Costa Rica se refleja en el uso de métodos, técnicas, canales de comunicación diferentes y novedosos que promueven esa capacidad en la institución de experimentar nuevos modelos de trabajo y en la capacidad de ir realizando ajustes conforme se avanza. En esa línea, la Contraloría conformó un sitio especial en su página web para transparentar la gestión en este contexto, un tema que es muy importante. Al finalizar la presentación les voy a mostrar la página principal de ese site y simplemente para que se den una idea de todo el trabajo que se ha realizado. Este sitio ha permitido comunicar las acciones que realiza la Contraloría y también brindar información de la que se dispone en distintos sistemas, tal como temas de aprobación de compra pública relativa a la emergencia, la aprobación presupuestaria, los criterios que ha emitido la Contraloría respecto a los proyectos de ley que se tramitan en la Asamblea. También se reflejan nuestros reportes o informes de auditoría y se cuenta con un espacio de retroalimentación por parte de la ciudadanía. Entonces, esto nos ha permitido y nos ha abierto a posibilidades de ejecutar tareas que usualmente se realizaban solamente de forma presencial y ahora aprovechamos el uso de las tecnologías. Acá un mensaje importante respecto al uso de la tecnología es que es tan solo una herramienta, ¿verdad?, para la continuidad de los servicios, pero hemos entendido que la actitud de apertura es lo que facilita esa implementación exitosa para poder dar continuidad al trabajo que realizan las entidades de fiscalización superior. Por favor, adelantamos a la tercera diapositiva y como último elemento quisiera hablarles de la agilidad, entendiendo en el sentido de que la fiscalización ágil es la que está en capacidad de ofrecer respuestas oportunas, pero en el momento correcto. Entonces, eso también ha sido una premisa para la Contraloría y ha permitido que sus procesos de fiscalización se abran a nuevas formas de trabajo, realizando auditorías enfocadas en temas críticos en este contexto, procesos de auditoría que se ejecutan con ciclos más cortos, con una entrega más rápida y continua de la información. Trabajamos en entregas parciales de productos que sean funcionales, en ciclos cortos e incrementales, ¿verdad? Que nos ayuden a consolidar esta visión que tenemos de poder entregar resultados oportunamente y continuamente. Considerando que es muy importante para la administración la toma de decisiones con base en datos, con base en información. Entonces, en procura de esto, la información que ha generado la Contraloría se comparte en este sitio web para que sea de acceso tanto a la ciudadanía como también a las administraciones. Entonces, ya para ir concluyendo con este espacio y un poco esta
esta experiencia que ha vivido la Contraloría en diferentes perspectivas. Serían estos tres aspectos, ¿verdad? La anticipación, la apertura y la agilidad, lo que nos ha permitido a nosotros continuar brindando valor, incrementando esa capacidad de adaptación para enfrentar de mejor forma los desafíos, ¿verdad? La Contraloría, mediante, como les mencionaba, todo este monitoreo, un proceso de aprendizaje también y de tomar y ajustar cuando sea necesario y también de fortalecer esa coordinación con las distintas partes interesadas, pensamos que se han aprovechado las oportunidades y la verdad que el mensaje ha sido o es que nos hemos enfrentado a desafíos, pero siempre bajo una visión propositiva, y yo creo que eso es algo muy importante, y la premisa de la mejora continua, de manera que salgamos de esta situación más bien mucho más fortalecidos y comprendiendo la importancia del rol que tenemos. Nuestro equipo de trabajo también ha sido fundamental, un equipo de trabajo comprometido y con unos valores y capacidades que nos han ayudado a avanzar en este proceso. Entonces, tal vez nada más ya para concluir, en la última diapositiva pueden observar la página principal de nuestro site y es ahí donde se refleja todo ese trabajo que realizamos y toda esta información que les comentaba que se encuentra disponible. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Licenciada Víquez, por su magnífica intervención. Estamos tomando nota. Creo que su ponencia es muy interesante y toca aspectos muy importantes, sobre todo la anticipación, apertura y agilización. Ahora tengo el honor y el gusto de presentar a la doctora María José Mejía, presidenta del Consejo Superior de la Contraloría General de la República de Nicaragua. Ella se ha desempeñado como docente universitaria. Ha ocupado distintos puestos en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en Managua. Entre ellos, directora del Departamento de Derecho y profesora titular del Consejo Facultativo de Humanidades y Ciencias Jurídicas, en donde ha recibido distinciones por méritos académicos. Ha ejercido como procuradora penal y asesora jurídica de organismos, empresas, personas naturales y en el ámbito estatal, incluyendo la Contraloría General de la República de Nicaragua. Posee vasta experiencia laboral en los campos de metodología, en procesos de capacitación a nivel gerencial, manejo de políticas de desarrollo institucional, contrataciones públicas y planificación estratégica. Desde noviembre del año 2014 es miembro propietaria del Consejo Superior de la Contraloría. Ha sido vicepresidenta del Consejo Superior y desde mayo de 2019 es presidenta de este órgano del Control y Fiscalización Superior de los Bienes y Recursos del Estado. Así es que es un honor y un gran placer dejarlos en compañía de la doctora Mejía el uso de la palabra. Adelante, doctora. Muy buenos días, muchas gracias, Hugo. Bueno, haciendo honor al término que tenemos, no quiero extenderme, sino compartirles esta experiencia que durante la pandemia nos ha enfrentado efectivamente a retos importantes en nuestra FS. Nosotros tenemos un reto enorme por cuanto tenemos problemas de presupuesto desde hace 2 años, tenemos también problemas de carácter estrictamente económico a partir del año 2018 en que se dieron sucesos de carácter político y armado en el país, lo cual ha venido a incrementar la problemática de los presupuestos de las entidades públicas en general. Nosotros, como Contraloría, somos un órgano colegiado que además tenemos un mandato que en cuanto a sus facultades nos establece el control posterior. Es decir, que constitucionalmente nosotros como órgano rector del sistema de control de la administración pública tenemos un control interno, tenemos el control sucesivo sobre la gestión del presupuesto y efectivamente la evaluación, el control examen de los entes públicos y subvencionados con participación del Estado. En cuanto al marco de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que fue aprobado la última ley en el 2009,
nosotros tenemos que la auditoría gubernamental que nosotros practicamos se hace con posterioridad a la ejecución de todas y cada una de las entidades que pertenecen al marco y universo de nuestra fiscalización. Esta ejecución posterior tiene que ver con la evaluación y la verificación para el correspondiente informe de las conclusiones de la auditoría. En términos generales, la auditoría gubernamental la ejercemos la Contraloría, las unidades internas y las firmas privadas de contadores públicos. Lo que fundamentalmente nos reúne el día de hoy es comentar y conversar sobre las medidas aplicadas por nuestra AFS frente a la pandemia. Como hemos dicho, la CGR ejerce un control posterior de conformidad a su mandato legal, por lo tanto nosotros auditamos los recursos públicos a posteriori. Por lo anterior, se han incrementado una serie de medidas de carácter interno y externo en la AFS con la finalidad de atender de la mejor forma posible esta situación. Para ello, el Consejo Superior aprobó un plan de contingencia en marzo de este año, cuyo objetivo fundamentalmente es minimizar los efectos derivados de la situación de la pandemia y garantizar la normalidad en todas las actividades de control y fiscalización, tanto a nuestro universo de auditados como al personal que labora en nuestra institución. En este sentido, el plan que se aprobó en marzo pasado contiene una serie de medidas preventivas, sanitarias, administrativas, presupuestarias, técnicas y laborales de obligatorio cumplimiento. También para lo cual se constituyó una comisión de seguimiento integrada por la titular y los distintos directores de las áreas de la Contraloría, incluyendo nuestras delegaciones, 6 delegaciones en el resto del país. En cuanto a las medidas de carácter externo, nosotros nos hemos coordinado con las distintas entidades del sector público y de las municipalidades del país que teníamos planificado auditar este año, efectuando las coordinaciones debidas para conocer la situación real de cada una de ellas, lo que nos ha permitido reorganizar el plan de auditoría de este año, haciendo los ajustes necesarios para garantizar este proceso con seguridad. De manera que nosotros también hemos venido practicando lo que Costa Rica ha planteado hace un momento. Es decir, hemos venido haciendo ajustes con flexibilidad de cara a la situación de la pandemia. Por otro lado, los auditores internos de las instituciones a las que les corresponde por mandato legal la atención de la pandemia hicieron modificaciones en sus planes de trabajo que fueron aprobados por el Consejo Superior, específicamente y primordialmente el Ministerio de Salud. En este sentido, nosotros habíamos orientado desde el inicio de año a todos los auditores internos y a las entidades que corresponden la planificación sobre una matriz de riesgo. Y en este sentido, esta matriz de riesgo, aunque no contemplamos esta epidemia, esta pandemia que nos ha asolado en el mundo entero, pero sí al haber contemplado y haber trabajado estos planes de trabajo, teniendo en cuenta el elemento del riesgo, pues hemos podido llevar adelante el trabajo de la fiscalización en la mayor normalidad posible dentro de la situación como tal, ¿no? También las instituciones en las alcaldías que tienen con recursos tecnológicos, hemos planificado todas y cada una de las actividades dentro del proceso del desarrollo de la auditoría, desde el inicio de la misma hasta las reuniones para discutir puntos de revisión, que se hagan de manera virtual y utilizando la tecnología. Para ello, la Dirección de Tecnología de la institución equipó todos los aparatos técnicos que utilizan, los equipos, mejor dicho, de los auditores con las herramientas tecnológicas necesarias para poder realizar su trabajo remotamente. Se solicitó igualmente a las entidades una serie de elementos importantes como anticipar la disposición previa de los documentos a ser revisados conforme la credencial y facilitar equipos como escáner, etcétera, etcétera, para facilitar la labor de los auditores. Se orientó a utilizar, de acuerdo al sistema de control de auditoría que llevamos en el país, para el control y seguimiento de las auditorías, que nos permite monitorear el proceso sin necesidad que el auditor esté en campo. Este sistema nosotros lo hemos implementado y está basado
en el sistema que diseñó Chile en su oportunidad y que Nicaragua se ha venido adecuando a nuestras propias normas y que se denomina SICA Nicaragua. De igual manera, todas y cada una de las actividades de capacitación que nosotros desarrollamos, las trasladamos a la virtualidad para poder implementarlas en aspectos sumamente importantes, como es la implementación de la guía especializada de control interno mediante un sistema que hemos denominado de evaluación de control interno. Y pudimos llevar a capacitar en los meses de marzo, abril y mayo a una gran cantidad, cerca de 4.000 funcionarios públicos en este año, en esta materia específicamente. En cuanto a las medidas de carácter interno, obviamente la readecuación del presupuesto para atender la emergencia, incluyendo la cancelación de procesos adquisitivos o de compras que no eran prioritarios, el levantamiento de la información para la realización del teletrabajo, la organización del plan de trabajo rotativo de nuestro personal, 50% presencial y el otro 50% en teletrabajo en los últimos 2 meses. De igual manera, el protocolo sanitario para el personal presencial en toda la Contraloría, en la sede central y en sus delegaciones. Otras medidas de carácter administrativo ha tenido que ver con las circulares administrativas para el universo de auditados en relación al completamiento del expediente de las adquisiciones por razón de la emergencia sanitaria y la obligación de su debido resguardo por la situación que legalmente ya señalábamos al inicio de la presentación. La utilización de Webex, Zoom, Skype, Teams, correo interno y telefonía celular. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues efectivamente a que la pandemia nos llevó a tomar una serie de medidas y aspectos importantes que tienen que ver con nuevos modelos de trabajo que estamos implementando y que estamos seguros continuaremos reforzando. De igual manera, los insumos médicos para la clínica institucional y la dotación de todo el material sanitario necesario a todo nuestro personal, la educación en cuanto a la enfermedad, ¿verdad?, provocada por el COVID-19, en afiches, en carteles, información virtual, etcétera. La atención de reposos y subsidios por enfermedad con la sospecha del COVID. Efectivamente, nosotros hemos tenido personal afectado por la enfermedad, pero gracias a Dios, nuestro personal se ha podido recuperar y no hemos tenido, gracias a Dios, ningún deceso de nuestros compañeros colaboradores. Lo que yo quiero recalcar fundamentalmente en cuanto a compartir esta experiencia es que la principal lección que nosotros hemos aprendido es una lección de vida, fundamentalmente, porque nosotros somos muy vulnerables como seres humanos y las dificultades promueven y motivan en todos nosotros la innovación y la creatividad. Esto es fundamental y con el concurso de todas y todos nosotros estamos aprendiendo de la crisis y de cualquier elemento que venga a alterar la normalidad de los trabajos que nosotros realizamos. De manera tal que para nosotros ha sido sumamente importante contar con el apoyo de todos los colaboradores y servidores públicos de la Contraloría General de la República que han venido atendiendo todas las normas y disposiciones establecidas por las autoridades para efectos de combatir esta crisis, esta situación que a todos nos ha, digamos, movido fuertemente en cuanto a la forma de vivir. Estamos concibiéndola de distinta manera y efectivamente estamos también realizando el análisis para incrementar y potenciar todas las nuevas medidas y las próximas que vayamos a tomar de cara a la atención no solamente de riesgos como este, sino de cualquier otro que pudiese afectar el desarrollo de nuestro trabajo. Agradecemos fundamentalmente la valentía y la profesionalidad con que nuestros equipos auditores han enfrentado la pandemia, a quienes les ha correspondido acudir a las auditorías de las alcaldías remotas del país, donde cuentan con recursos muy limitados, pero sin embargo siempre han estado cumpliendo y también tenemos que reconocer el trabajo de la administración que ha estado pendiente de todos y cada uno de estos aspectos para apoyar el trabajo de nuestros auditores. De manera que creo yo que el elemento humano fundamentalmente
tiene que hacernos ver que en esta situación estamos todos juntos. Aquí no tenemos distinciones de ningún tipo en cuanto a enfrentar una situación como la que hemos vivido, y estamos seguros que podremos salir adelante con el esfuerzo de todos y de todas. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, María José. Interesantísima ponencia sobre las medidas que ha tomado la Contraloría General de la República de Nicaragua frente a la pandemia. Sobre todo, muy interesante el plan de contingencia, las medidas preventivas, las medidas administrativas, presupuestarias, técnicas y laborales, y sobre todo los ajustes en el plan de auditoría con flexibilidad, el trabajo remoto, teletrabajo, el control y seguimiento remoto de las auditorías, interesantísimo. También esbozaste muy bien los procesos de compra, así es que muy interesante tu ponencia. Muchísimas gracias. Ahora vamos a escuchar a nuestro amigo Edwin Ramírez de la GIZ. Edwin Ramírez es licenciado en Comercio Internacional por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, donde cursa la maestría en Gestión Pública Aplicada en Línea. Desde el año 2013 hasta 2017 colaboró en la Auditoría Superior de la Federación de México, donde ocupó diversos cargos, incluido el director de Relaciones Institucionales. Posee amplia experiencia en cooperación técnica en el ámbito de la INTOSAI, así como de la OLACEF. Desde noviembre de 2017 se desempeña en la GIZ como director del proyecto regional Fortalecimiento de Control Externo Ambiental, una iniciativa de la cooperación alemana que se implementa en conjunto con la OLACEF. Cedo ahora la palabra a nuestro amigo Edwin Ramírez para que nos comparta desde la perspectiva de la GIZ los desafíos que para la rendición de cuentas supone la situación actual del COVID-19. Adelante, Edwin. Muchísimas gracias, licenciado Álvarez. ¿Me escucha bien? Muchas gracias. Un honor compartir este espacio virtual con usted, también con la doctora Mejía, quien saludo con mucho gusto. Igualmente a Jessica, quien le pido muy respetuosamente un gran abrazo para doña Marta Costa, también Contralora de Costa Rica. Y es un placer estar con ustedes. Agradezco esta oportunidad, puntualmente al licenciado David Colmenares, titular de la SF de México, como presidente del Comité de Incremento de Capacidades, por esta oportunidad, y claro, un muy cordial saludo al doctor Edwin Salazar, presidente de OCEFS, a todos los representantes, auditoras, auditores, asistentes. Muchas gracias por su participación. A continuación, si me permiten, voy a hacer una exposición. Por favor, confírmenme que lo vean en pantalla. Me gustaría abordar una pequeña introducción del trabajo de la GIZ, que es la cooperación alemana, para después abordar la relevancia del trabajo con las entidades de fiscalización superior y hacer también una énfasis sobre el desafío y las oportunidades justamente en el marco de la actual pandemia. Finalizaría, si me lo permiten, con algunas perspectivas y comentarios. Creo que aparece ya en pantalla, ¿correcto? Bueno, entonces, la GIZ es una empresa al servicio y que brinda apoyos al gobierno alemán. La idea, el propósito principal es brindar asistencia técnica para implementar las medidas y proyectos orientados en su generalidad al desarrollo sostenible. Existen, sin embargo, también medidas en el ámbito de educación internacional. En GIZ colaboramos aproximadamente 2.700 funcionarios, se implementan medidas en aproximadamente 120 países y conformamos un núcleo de alrededor de 2.700 funcionarios colaborando en aproximadamente 1.500 proyectos que se orientan en un eje principal con tres grandes ramas que comento a continuación. Responsabilidad social, que es a donde quisiera abordar en los siguientes puntos en el marco de la pandemia, equilibrio ecológico y naturalmente también eficiencia económica. Estos son los grandes ejes de actuación en el marco de desarrollo sostenible. La cooperación alemana actúa para brindar apoyo como asesoría, brindar soporte para la implementación de iniciativas, puntuar el desarrollo de capacidades, como es el trabajo que también hace
la OCEPS y sus instancias de incremento de capacidades, y también vincular el trabajo con redes, promover el diálogo con actores externos, asimismo como apoyar la gestión, incluso la logística en algunas actividades. En América Latina, la cooperación alemana interviene en distintos sectores, pero mayormente en asuntos de medio ambiente, de clima, energía, biodiversidad, como aparece en pantalla, e igualmente en cooperaciones triangulares se promueve la cooperación sur-sur, y una temática particular, además de la promoción, el desarrollo económico, es justamente un área donde incide mucho el trabajo de control externo de fiscalización superior y que se refiere a la gobernanza. En este sentido, y solamente a manera de representación gráfica, proyecto en pantalla algunos de los principales proyectos que la cooperación alemana apoya directamente con entidades de fiscalización superior. De los aproximadamente 1.500 proyectos que hasta el año pasado se registraban, 18 proyectos tienen incidencia directa en colaboración con FS. Algunos de ellos de manera bilateral, algunos regionales, como el actual vigente para el fortalecimiento del control externo ambiental con OLACEPS, y algunos incluso algunas medidas como Alianza por la Integridad, que está teniendo cada vez más participación con FS en un contexto global. La actuación, sin embargo, no solamente es directa con estos 18 proyectos. Hay algunos ejemplos y me gustaría mencionar algún proyecto, por ejemplo, que se está implementando en Guatemala. Mi colega Alexandra Kurt lidera un proyecto para promover la Agenda 2030, que tiene también intervención, colaboración con la Contraloría. Mi colega Helia Arens en México lidera un proyecto igual de promoción de Agenda 2030, con diálogos ha sostenido con la Auditoría Superior de la Federación. Hay un proyecto que lidera ahora Fiorella Mayaute en el Ecuador, justamente para hacer un apoyo en combate a corrupción. Mi colega Mayra Ugarte en el Perú, un trabajo de reforma del Estado con miras a participación ciudadana, y futuramente sobre promoción de la integridad en el sector público. Estas y otras proyectos, iniciativas, son complementarias, como les decía, donde tienen mucha interacción con Contralorías. Existe también esta iniciativa de SICA en El Salvador, que trabaja con la Corte de Cuentas, tengo entendido. Pero todos estos factores, como ven en pantalla, trabajos en sector energético, anticorrupción, atención médica, tienen un eje central, así como el trabajo de las entidades fiscalizadoras, que es al final el beneficio y el aporte a los ciudadanos. Y en ese sentido, la cooperación alemana entra en una congruencia o coyuntura o en un alineamiento de objetivos de impacto, como lo es el trabajo de OCEPS y de las entidades que hacen parte. La esencia, puntualmente la conocen ustedes igualmente, es el valor y beneficio destacado en la INTOSAI P12 de Marco de Pronunciamientos Profesionales de la INTOSAI, en el sentido de el fin en sí mismo no es el control, sino el aporte que beneficia para que los servicios públicos puedan redituar en confianza pública, en bienestar para los ciudadanos. En ese sentido, el COVID ha traído varios desafíos. Yo quisiera traer a colación un ejemplo de algunas CFS en otra región, puntualmente de aquellas CFS de países de la región subsahariana. Ellos han emitido una publicación que en la presentación incluiré el link, donde hacen una referencia de los muy diversos desafíos que ha traído en este estudio la pandemia. Algunos de ellos, por ejemplo, si me permiten compartirlos, es que no han tenido, por lo menos hasta hace un par de semanas que emitieron esta publicación, posibilidad de trabajar un tema vinculado a la pandemia actual por algunos motivos que incluyen el hecho de que está fuera del plan de trabajo o del calendario de actividades de la entidad de fiscalización, que faltan recursos financieros, técnicos, tecnológicos, falta acceso a la información, a veces el lockdown o el cierre de actividades en una región mermó la posibilidad de los auditores y auditoras de viajar a los puntos de fiscalización. En fin, son diversos desafíos. Esta publicación, respetuosamente se las comparto igualmente, es un trabajo, si bien de África, pero también tiene algunas listas de algunos desafíos y también de líneas de actuación que podrían, en este foro de intercambios,
beneficiar también a las buenas prácticas y lecciones aprendidas. Por otro lado, como comentaba Jessica y la doctora Mejía hace unos minutos, ha traído oportunidades y uno de ellos, sin duda alguna, ha sido el teletrabajo, la innovación metodológica, la priorización temática, el intercambio y aprendizaje, que es la riqueza de este intercambio que se fomenta en estos foros de discusión que promueve la OCEPS, el desarrollo de modelos ágiles, como también ya abundaba en ese sentido Jessica, y la confianza pública como un actor relevante. Aquí hay una mención que me gustaría retomar, que corresponde al presidente de la INTOSAI, el titular del FSC de Rusia, cuando menciona que en momentos de pandemia justamente las CFS se encuentran en el desafío de ajustarse a la nueva realidad, de recurrir a nuevos modelos, a conocimientos, experiencia, experimentar. Un poco la idea de ir hacia la innovación requiere también una apertura, cierta posibilidad de arriesgarse, de experimentar, de probar, con los debidos cuidados naturalmente. En la cooperación alemana, ante la pandemia ha habido distintas iniciativas, distintas líneas de acción puntual. En pantalla presento algunas de ellas, como se ha mencionado, apoyo a la organización de ayuda alimentaria, asesorar procesos de compras públicas, pero entre todas estas que ustedes observan en pantalla, quisiera destacar que se ha mencionado y se reconoce el trabajo que hacen las entidades de fiscalización superior, así como de las agencias anticorrupción, por evidentes razones, por el papel que juega el control externo para reducir los riesgos, para elevar también la rendición de cuentas y coadyuvar a que los servicios, la ayuda emergencial de los gobiernos correspondientes cumpla efectivamente el objetivo, la eficacia, eficiencia, la economía de las medidas en estas situaciones emergentes. Y en ese sentido, me gustaría compartir una de las conclusiones a las que ha llegado también un grupo de expertos que hacen parte del Comité Supervisor de Asuntos Emergentes de la INTOSAI. Recientemente, hace poco menos de un mes, celebraron un encuentro y parte de este webinario, cuyo link también pongo a su disposición, estos son los puntos principales que ya se han mencionado anteriormente en el primer seminario, que ha abordado la doctora Mejía y también Jessica, en el sentido de la relevancia de apoyar y de orientar más los trabajos a distancia, la capacitación en línea, el uso, el potencial que tiene el trabajo de tecnologías digitales, como bien se mencionó anteriormente, no como el fin, sino como el medio que va a permitir a través de blockchain technology, de big data y otras iniciativas, lograr una mayor eficiencia ante pocos recursos y muchas expectativas. Esto puede apoyar mucho el trabajo. Adaptación sin duda alguna del plan de auditorías. Les mencionaba en el caso de algunas CFS africanas que han reconocido que uno de los desafíos es la incompatibilidad de los tiempos marcados en la legislación o en la regulación correspondiente ante la necesidad de las CFS también de ajustarse un poco. Existen también las discusiones sobre la relevancia del control concomitante o concurrente o de tiempo real que ya se ha mencionado anteriormente, la importancia de cooperar con las unidades de control o los organismos internos de control justamente para reducir los riesgos de corrupción o de desvío o malversación de los fondos, así como justamente este tipo de espacios para el intercambio de conocimientos, para las experiencias y para la divulgación. Algunos otros ejemplos, además de OCEPS, que existen de INTOSAI, existen también proyectos de discusiones en Eurosai, en la propia INTOSAI, en AfroSai, que creo que esto puede enriquecer mucho la experimentación, el aprendizaje mutuo. Y pues evidentemente el trabajo que hacen las CFS de cara a una rendición de cuentas, puntualmente como destaco aquí en rojo, un sector de alto riesgo que corresponde a compras públicas justamente por la necesidad de los países de flexibilizar las regulaciones para llegar más rápidamente a los ciudadanos. La cooperación alemana tenía una experiencia, como les mencioné algunos ejemplos, indirecta, pero directamente con FS ya a partir de mediados de 2012 con un proyecto que fortaleció capacidades en América Latina a través de la OLACEPS. Actualmente este proyecto de control externo en el área ambiental y se visualiza un trabajo futuro a definirse en los próximos meses en materia anticorrupción.
Tengo el gusto de compartirles la noticia también de que existe justamente en este marco de reacción emergente ante la pandemia y apoyo a las CFS, una medida complementaria del Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de cara a puntualizar y dotar un poco de recursos adicionales, justamente apoyar a las CFS de América Latina de cara a la pandemia COVID. De esto, algunas iniciativas que se visualiza implementar se presentan en pantalla, lo hemos dialogado con la presidencia de OCEFS, la presidencia también de la OLACEF, su secretaría, algunos de los comités correspondientes, justamente para coadyuvar en estas medidas que requieren una alianza del trabajo de las CFS, de estas organizaciones como OCEFS, como SUR, como LOACEFS, que dan riqueza en el sentido también de compartir experiencias. Y cerraré mi presentación agradeciendo el tiempo y su atención, con una breve referencia. El trabajo que se hace en la cooperación alemana y muy seguramente también otros cooperantes va muy de la mano del trabajo, del compromiso, como lo mencionaba la doctora Mejía. Es indiscutible y agradezco el esfuerzo que también hacen los auditoras y auditoras en este trabajo, que mismo ante la pandemia, con las restricciones, a veces haciendo trabajo en campo, esto coadyuva mucho porque al final el trabajo, la cooperación, los intercambios son instrumentos que con el seguimiento, con la vinculación ciudadana, a través de redes sociales y de una muy buena cooperación con actores externos, se puede llegar a los impactos y el beneficio que, como se establece en la INTOSAI P12, tienen a beneficio impactar a los ciudadanos. Por su atención, muchas gracias y nuevamente agradezco la oportunidad para compartir un poco de la visión de la cooperación alemana. Muchas gracias, Edwin Ramírez. Interesante ponencia y sobre todo que toca un aspecto nodal de cómo ustedes en la GIZ, con 2.700 funcionarios en 120 países, han enfrentado esta pandemia, y la experiencia de la región subsahariana, de la AFROSAI, y las palabras del presidente de INTOSAI, Alexis Kudrin. Creo que en muchas cosas casi todas las FS hemos coincidido, sobre todo en el aspecto del trabajo a distancia, la aplicación en línea, la adaptación de los planes de auditoría, mayor transparencia en las compras y contrataciones, lo del 50% de la implementación de la empleomanía, todos esos aspectos, casi todas hemos coincidido. Bien, ahora vendrá la sección de preguntas. Y como ya todos los expositores han compartido sus experiencias, les recordamos que tenemos un tiempo limitado para esta sesión y procuraremos abordar la mayor cantidad de preguntas posible. Tenemos, por ejemplo, la primera dice: la emergencia ha llevado a las EFS a realizar su labor a distancia, que es una muestra de la capacidad de adaptación. Entonces, ¿cómo ha realizado su EFS las auditorías a distancia? ¿Estamos preparados para hacerlo? ¿Qué ajustes se deben promover? Eso es para Nicaragua. Bueno, entonces nosotros le responderíamos lo siguiente. En el caso nuestro, el teletrabajo, especialmente de los auditores, consistió en el uso del correo electrónico, evidentemente, herramientas ofimáticas y videoconferencias. En algunos casos se habilitó el acceso a través de VPN, y esto permitió poder darle seguimiento y una evaluación efectiva a los procesos de auditoría en campo por parte de los supervisores y los directores o jefes de área de cada una de las que específicamente tenemos distribuido en la Contraloría General. Creo que eso responde a lo que es prácticamente el teletrabajo. En cuanto a las recomendaciones y demás, pues como sabemos, nuestro sistema es a posteriori, y por lo tanto esas recomendaciones serán establecidas en el informe de auditoría que para efecto se lleve una vez que se haga el examen como tal, ¿verdad? A posteriori. No sé si eso responde a la pregunta o quieren algún otro aspecto abordar. Gracias, María José. Creo que sí, que
Responden muy bien a la pregunta. Ahora para Jessica de Costa Rica, el análisis prospectivo llamó la atención de nuestros asistentes. ¿En qué consiste y qué área de su FS lo realiza? ¿Qué insumos brinda para la fiscalización? Jessica. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Y así podemos ampliar un poco sobre este tema. Nosotros hemos trabajado con un equipo que nosotros le llamamos un círculo. Es un equipo que se ha unido de diferentes especialidades y diferentes áreas de fiscalización de la Contraloría, que ya se encuentra especializado. La Contraloría hace un par de años ha venido especializando a algunas personas o certificándolos en metodologías de riesgos, en cuantificación de los riesgos. Entonces, este equipo es el que ha estado encargado en este tiempo de este proceso. Consiste en un análisis de riesgo cuantitativo basado en información que tiene disponible la Contraloría en sus sistemas. Tenemos una ventaja muy importante y que nos ha permitido a nosotros estar casi todos en teletrabajo y continuar con las tareas que usualmente ejecutamos. Tenemos sistemas de información presupuestaria, sistemas con información de compras. Entonces, eso nos ha permitido entrar o obtener datos importantes que nos permiten hacer todos estos análisis de riesgos. Hemos utilizado y consultado distintas metodologías. Hemos generado escenarios, tenemos varios escenarios posibles respecto a las posibilidades o las probabilidades del impacto. Principalmente hemos entrado ahorita en amenaza de un impacto en los ingresos, ¿verdad?, de las instituciones durante este periodo y llevándolo a una prospección no tan de largo plazo, ¿verdad?, porque en esta emergencia todo cambia de la noche a la mañana. Entonces hemos ampliado a un plazo de 6 meses, por ahí andan nuestros análisis. Toda esa información está disponible en el sitio de la Contraloría, donde también podrían tener acceso a las fichas técnicas, donde se puede considerar ahí un poco el cálculo que se ha realizado. ¿Y qué insumos genera? Bueno, nos da... nosotros hemos aplicado estos análisis a aproximadamente unas 200 instituciones públicas. Entonces nos da un panorama de cuál es la criticidad en diferentes temas y qué amenazas o qué desafíos se están enfrentando y en qué áreas en particular. Entonces nos permite abordar o puntualizar la fiscalización que realizamos nosotros, enfocándonos en esas áreas críticas. Correcto, gracias Jessica. Parece que tú eres muy popular porque te has hecho, aquí hay varias preguntas y todas son para ti. Dice, también preguntan si a nivel interno la FS de Costa Rica flexibilizó sus jornadas laborales y si realizó teletrabajo. Sí, claro que sí. En la Contraloría estamos casi, bueno, en el área de fiscalización estamos todos en teletrabajo. En la Contraloría pocos compañeros se encuentran presentándose para atender principalmente temas de recepción de alguna documentación que aún se recibe de manera física. Pero sí, la Contraloría ya había implementado en alguna medida el teletrabajo desde años atrás. Entonces esto ha facilitado el proceso y la transición, y como les mencionaba también, el uso de plataformas tecnológicas. Contamos con información en nuestros sistemas y además también contamos con un sistema de auditoría que es donde se realiza principalmente nuestro trabajo. Bien, gracias Jessica. Esta es para Erwin. Para la GIZ, ¿han realizado ajustes a su portafolio de cooperación para fortalecer las capacidades institucionales de la FS para fiscalizar el uso de los fondos públicos durante la emergencia sanitaria? Esa es la pregunta, Erwin. Muchas gracias. ¿Te la puedo repetir o no la entendiste? No, todo bien. Muchísimas gracias, licenciado Álvarez. Pues les comento que dos comentarios al respecto. El Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo en Alemania, en el marco de la pandemia, incluso flexibilizó, y eso creo que es uno de los puntos de reacción también, que como responsabilidad también de apoyar el desarrollo sostenible, los indicadores de los proyectos, justamente para dar vuelta de las diversas iniciativas de cara a poder apoyar.
Y en ese marco también hubo la oportunidad que, si bien este proyecto actual regional en materia de COVID, en materia de control externo, si bien tiene establecidos sus puntos de trabajo, hubo la oportunidad de hacer un cambio, y como les comentaba al final de la presentación, hay una perspectiva positiva para que las siguientes semanas se obtengan estos recursos adicionales para medidas de marco al COVID, incluso una pequeña prorrogación del proyecto para mediados de 2021, lo cual se busca que se conecte con un nuevo proyecto regional en materia anticorrupción. Entonces, la respuesta es afirmativa. Gracias, Edwin. Aquí hay una pregunta tanto para Costa Rica como para Nicaragua. Dice, ¿cuál fue la principal lección que obtuvieron de las acciones emprendidas para hacer frente a los desafíos de la pandemia? O sea, ¿cuál experiencia obtuvieron de esas medidas que tomaron? Vamos a ceder la palabra a Nicaragua primero. Muchas gracias. Como mencionábamos hace un momento, realmente esta es una experiencia, una lección de vida. Sin embargo, en cuanto al quehacer propiamente de nuestras EFS, consideramos que la situación de la emergencia hace necesario que el seguimiento, la transparencia y la rendición de cuentas de todo lo actuado se hagan pues acompañar con mecanismos de control y de fiscalización propios de nuestras entidades fiscalizadoras. Y todo esto generará confianza en las instituciones del Estado, especialmente en el manejo de la crisis, porque no es lo mismo trabajar en normalidad que frente a una crisis como la que acabamos de enfrentar. Y efectivamente estas lecciones para nosotros son sumamente importantes para adecuar nuestro trabajo, tener apertura, esa flexibilidad que nos permita hacer esos cambios importantes y no aferrarnos a un estilo de trabajo o a una forma de hacer las cosas, sino a innovar y a generar cambios importantes dentro de nuestras entidades que estén acordes con la sociedad en la que vivimos. Bien, vamos a pasar entonces a Edwin a ver cuál es la principal lección que desde la óptica de la GIZ obtuvieron de las acciones emprendidas para hacer los desafíos frente a la pandemia, Edwin. Muy interesante y desafiante pregunta, la verdad, para responder de brote pronto, pero si me permite decirlo, en lo que hemos visto, en principio ha sido la relevancia del bienestar de cada uno de los actores que funge y desarrolla estas actividades. Como ya decía la doctora Mejía, de la apertura a la innovación, a la prueba y error o el ensayo, creo que ha sido importante, pero lo que se ha abierto, me parece que en este proceso de aprendizaje o de reacción ante la pandemia ha sido experimentar nuevas formas de trabajo. Algunos auditores y personal, incluso hasta en la propia cooperación alemana, en GIZ, en otras, hemos registrado también que el equipo de trabajo tendríamos que estar más preparados para enfrentar otra pandemia, a veces un poco improvisando, las restricciones que el trabajo desde casa ha implicado, la posibilidad, por ejemplo, de apoyar desde el lado de cooperación alemana, trabajando con las entidades de fiscalización superior, una mayor conectividad, un énfasis mayor en uso tecnológico, porque, por ejemplo, el trabajo de fiscalización no tendría que parar en el sentido de la responsabilidad y el papel que se desempeña. Creo que en ese sentido, sobre bienestar, sobre cuidados, como lo apuntaba la doctora Mejía, sería lo primordial para después tener, con la dotación de recursos y apoyo de cooperantes, la incidencia en estas situaciones de emergencia. Gracias, Edwin. Todavía queda la pregunta para Jessica de cuál ha sido la principal lección que obtuvieron en su FS de Costa Rica de las acciones emprendidas para enfrentar la pandemia. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes? Hola, aquí estoy. Muchas gracias. Sí, para la Contraloría, como lo ha mencionado la doctora Mejía,
que podemos experimentar, que podemos innovar, ¿verdad? Más allá de la visión que ya teníamos. En la Contraloría hemos realizado actividades que no creo que se hubiera pensado realizarlas de forma virtual si no estuviéramos ante esta situación. Por ejemplo, atender procedimientos administrativos, ¿verdad? Que es un tema bastante complejo, atenderlos de forma virtual, abrirnos a nuevas posibilidades. El trabajo multidisciplinario también se ha reforzado, se ha fortalecido mucho, y entender lo valioso que ha sido todo el trabajo que ha venido realizando la Contraloría ya por bastante tiempo para fortalecer su cultura organizacional y las habilidades y capacidades de su personal, porque como lo han mencionado, el personal es clave, ¿verdad? Para el éxito del funcionamiento y continuidad de los servicios. Entonces, eso es un aprendizaje muy importante y de retomar, como les digo, lo valioso que se da de estos aspectos, capacidades en nuestro personal. Bien, muchas gracias Jessica, Edwin y también a la doctora María José. Bien, aquí hay una pregunta, hay muchísimas preguntas, pero el tiempo no nos va a dar. Pero sí esta, no la quiero pasar por alto, porque es una pregunta que nos afecta a todas las CFS, y es el sistema de las compras públicas de medicamentos y equipos sanitarios. La pregunta dice, ¿cómo realizar el control de las compras públicas de medicamentos y equipos sanitarios, considerando la relajación de los controles que dispusieron las normas de emergencia en los distintos países? Esta es una pregunta interesante, porque aquí en la República Dominicana ha habido varios procesos en base a la compra de la emergencia que han sido muy cuestionados, tanto por la sociedad civil como por la oposición, que acaba de ganar las elecciones, por cierto. Así que me gustaría ver cuál ha sido la experiencia de ustedes en materia de control de compras públicas y medicamentos. Bien, vamos a comenzar con Nicaragua. Ok, gracias Hugo. Como les decíamos hace un momento en la presentación, nosotros ejercemos un control posterior, no hacemos control previo. Por tanto, las recomendaciones que tienen que ver de manera particular con el examen de auditoría y específicamente en cuanto a la pregunta en materia de contrataciones y adquisiciones públicas, como nosotros vamos a hacer esa verificación y esa evaluación a posteriori, lo que nosotros implementamos durante la pandemia y todavía lo seguimos haciendo, ¿verdad? Mientras la situación no se normalice completamente, es orientar a todo nuestro universo de auditados a mantener el resguardo obligatorio, el expediente administrativo de la contratación y tenerlo disponible para los auditores de la Contraloría cuando vayamos a realizar el examen con estricto sigilo y cumplimiento. Para ello nosotros año con año emitimos una circular administrativa en donde le decimos qué cosas deben de estar en el expediente de la contratación. Es decir, qué documentos debe contener ese expediente. Y en este caso les hicimos el recordatorio mediante una circular administrativa también en la obligatoriedad que tiene el titular y el jefe de la unidad de adquisiciones o quien se encargue de esta tarea, el equipo que sea, de resguardar de manera sigilosa y completa el expediente. Por ejemplo, las compras de medicamentos y de todo lo que son los útiles que hemos estado haciendo uso de ellos para protegernos, como la mascarilla, los guantes, la compra de amonio, cloro, alcohol líquido, alcohol gel y todas esas cosas que ustedes saben que hemos estado adquiriendo. Y por otro lado también nosotros establecimos una mesa de ayuda en la auditoría para que quienes tuviesen alguna consulta, ¿verdad?, la realizaran a nosotros en materia de fiscalización, porque nosotros somos operadores de la ley de contrataciones
Pero el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en nuestro país es el ente que rige las contrataciones. Por lo tanto, nosotros colaboramos con ellos y viceversa, pero nosotros somos operadores de esta ley. Por lo tanto, nuestras consultas tienen que ser en materia de fiscalización y de control, pero está abierta de manera que hay una línea amplia para que cualquiera que tenga alguna duda al respecto nos pueda hacer las consultas pertinentes. Gracias, María José. ¿Y ustedes, Jessica, en Costa Rica, cómo han enfrentado estos procesos de compra que son de emergencia? Si ustedes tienen una ley especial o algo que regule esa situación. Sí, en la Contraloría tenemos la competencia de aprobación también de algunas compras públicas. Entonces, este proceso previo ha requerido también agilidad de parte nuestra para evaluar y analizar estos procesos en los que se realizan estas aprobaciones. También dentro de la ley sí hay algún procedimiento diferente, ¿verdad? Los procedimientos de compra de urgencia se llaman. Entonces, esto genera que las instituciones pues flexibilicen de alguna manera algunos controles, pero no los eliminen en su totalidad. Entonces, como mencionaba la doctora Mejía, también hemos promovido y estamos con algunas auditorías específicas en temas de compras públicas, principalmente en instituciones como el Ministerio de Salud, la Caja, ¿verdad? Y estas instituciones que tienen un mayor peso en estos procesos de adquisición. Con esta metodología ágil que les mencionaba también, en procura de poder entregar resultados más oportunos, enfocados desde la planificación, si se puede llamar de alguna manera, o ese proceso de estrategia o de compra mínimo con el que debería contar, siempre también que tengan sus expedientes, y luego pasando a ya etapas de ejecución y seguimiento. Pero desde esas dos perspectivas lo estamos manejando. En nuestro sitio web también tenemos a disposición y a consulta ciudadana todas esas compras públicas que son aprobadas, un detalle de cómo se está manejando esas contrataciones, porque la transparencia es muy importante también en estos procesos. Bien, gracias a Jessica. Nosotros aquí en nuestro país tenemos una ley especial, la 340-06, que una ley que amerita una readecuación a los nuevos tiempos, y tenemos una dirección de compras y contrataciones. Nosotros, al igual que en Nicaragua, actuamos con posterioridad a la gestión. Por eso no intervenimos en los procesos, aunque sí nos tienen que remitir para luego nosotros examinarlos. Pero es un proceso que ha sido aquí por lo menos muchas veces cuestionado. Pero la misma ley 340-06 trae un procedimiento de emergencia que con una convocatoria del Poder Ejecutivo mediante un decreto declara la emergencia y tiene que estar justificada, bien sea una pandemia, un huracán, etc. Proceso interesante. Bien, esta pandemia ha traído muchas cosas, algunas innovaciones, hasta vocablos nuevos. Por ejemplo, aquí ha surgido la covidianidad del COVID. Y ha afectado en modo alguno a todos los habitantes, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo. Quedaron muchas preguntas en carpeta que nosotros se las vamos a remitir para que ustedes la ponderen. Pero como decía anteriormente, esta pandemia nos ha afectado a todos, ha cambiado los hábitos. Hemos tenido que reinventar procesos y validar experiencias. Todas las FS, en modo alguno, hemos aprendido. Y debemos garantizar la normalidad y continuidad de los procesos institucionales sustantivos y de apoyo. En ese sentido, las entidades de fiscalización superior han implementado una serie de medidas, todas interesantes, y ese intercambio nos enriquece a todas. Por ejemplo, el uso obligatorio de mascarilla y distanciamiento físico en nuestras instituciones. El uso de la tecnología como principal herramienta de trabajo, consistente fundamentalmente en la automatización de los procesos y digitalización de los documentos. Se han incrementado las capacidades virtuales. Al igual que en las FS de otros países, República Dominicana, en Nicaragua también se implementó un plan de trabajo rotativo, el cual los empleados realizan un
50% de trabajo presencial y un 50% de trabajo remoto o teletrabajo. La readecuación del presupuesto para atender gastos derivados de la emergencia. Compra de laptop, higienización, compra de insumos para enfrentar la pandemia, tales como mascarillas, guantes, dispensadores de alcohol, de gel, etc. En plena crisis pandémica, las entidades de fiscalización superior hemos tenido que reorganizar nuestros planes de trabajo, sobre todo los planes de auditoría. En el caso de la Contraloría General de la República de Nicaragua, que realizó los ajustes necesarios de su plan anual de auditoría, nosotros también lo hicimos para garantizar la seguridad de los procesos y de todo el personal involucrado. El monitoreo y control de las actuaciones de los auditados en el marco de la pandemia. Por ejemplo, los procesos de compras y contrataciones en nuestro país, República Dominicana, a raíz del COVID-19. El presidente emitió 2 decretos, el 133-20 y el 144-20, por medio de los cuales se declara la emergencia de las compras y contrataciones de bienes y servicios indispensables para la ejecución de iniciativas de prevención, asistencia médica y construcción de infraestructura de salud. También, provocado por la situación de emergencia e incumplimiento de la ley 340-06 de compras y contrataciones y su reglamento de aplicación 543-12, hay que rendir un informe detallado a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas para los fines correspondientes del lugar. Y luego, entonces, en el caso nuestro de la Cámara de Cuentas, examinaremos detalladamente esos procesos de compra. Sin lugar a dudas, es un deber de las entidades fiscalizadoras superiores en ejercicio de sus obligaciones llevar a cabo el fiel cumplimiento y ejecución de las medidas adoptadas por los gobiernos y no ser partícipes en el desacato de la autoridad. Eso, a grosso modo, son las conclusiones que hemos podido sacar. No sé si Erwin, María José o Jessica quieren agregar algo antes de finalizar. Si alguien de ustedes quiere hacer uso de la palabra para ya finalizar, antes de nosotros despedirnos. Bien. Al parecer todo está claro. Entonces, bien, a nombre de las entidades fiscalizadoras de Erwin Salazar y la OCEF, de cual todos somos miembros, agradecemos ampliamente la participación de la Contraloría General de Cuentas de la República de Costa Rica, de la Contraloría General de la República de Nicaragua, la cooperación alemana a través de la GIZ, así como todos los funcionarios de la FS, miembros de la OCEF, que nos acompañan en este webinario. Les invitamos cordialmente a la sección del día 28 de julio del presente, en la que se presentarán las experiencias de las FS de Puerto Rico y de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, en el mismo horario que hoy tenemos. Sin más por el momento, pues le deseamos ya aquí en República Dominicana a las 1:20 de la tarde, un buen provecho para todos y que tengan todos un excelente día. Y un abrazo para todos y cuídense mucho, que todo es duro. Adiós. Así es, un abrazo a todos. Un gusto, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias, un placer. María José, gracias, Jessica, cuídense mucho. Igual, Hugo. Hasta luego.